Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Hola, mujer linda, bienvenida una semana más. Me habéis pillado con la voz un poco, bueno, que ya se me recupera. Una semanita más a este super podcast sobre fertilidad y todo lo que mueve en torno a este tema. De verdad, para mí es un súper placer y me encanta, me encanta, me encanta cada semana poder subir un episodio nuevo con más información, con más invitadas, invitados. En este en concreto voy a estar yo sola, eh, porque me apetece también muchas veces grabar sola y contar cosas, ¿no? Que nacen directamente de mi ser, de mi alma, de mi cerebro, de mis ideas, esa yo creativa, de esa Carmen creativa. Y, y en este episodio pues voy a dar luz y hablar sobre un tema que me encuentro muchísimo y que es yo creo, considero también que es una de las principales causas de subfertilidad. Ya sabes que no me gusta para nada llamarle infertilidad porque eso nos limita muchísimo y considero que no existe la infertilidad, que existen personas que por X circunstancias están teniendo un proceso más dificultoso a la hora de conseguir el embarazo y eso significa subfertilidad. Y esa causa de la que te quiero hablar es la disfunción tiroidea. Problemas con la glándula tiroidea, problemas con nuestras hormonas tiroideas. Y no es que te vaya a dar una masterclass aquí de tiroides, porque no es la idea, sino es un poco concretar más este tema y que tengas la información que realmente mereces y que sé que no te están dando, porque precisamente eso es lo que me suelo encontrar mucho, ¿no? Tanto mujeres, sobre todo mujeres que están teniendo problemas tiroideos y que no están siendo diagnosticadas, como mujeres que ya la tienen el diagnóstico hecho, ¿no? Que a lo mejor tienen un hipotiroidismo o que normalmente es autoinmune, la mayoría de los casos son autoinmunes o tiroiditis de Hashimoto y que no se está abordando de la manera correcta, pues por varias cosas que voy a contar ahora, ¿vale? De hecho, cuento así como brevemente un ejemplo, uno de los muchos ejemplos que me encuentro dentro del programa Nutre tu Fertilidad, y es el caso de una mujer que está en proceso de reproducción asistida, que el siguiente pasito es hacerse la transferencia del embrión y que antes de ese paso, estando dentro del programa, valoramos analíticas. Yo siempre recomiendo analizar una serie de parámetros o biomarcadores X para poder evaluar aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de abordar ese caso y a la hora de potenciar esa fertilidad natural. Y uno de ellos es el revisar el eje tiroideo. Y por favor, el eje tiroideo no es solamente la tirotropina. Cuando yo veo analíticas con una TSH y nada más, uff, tengo que inhalar profundo y exhalar más profundo. Porque esto no me da la información real de cómo está funcionando ese eje tiroideo. No me la da, no es suficiente. No solo necesito saber cómo puede estar o no funcionando o cómo está la producción de tirotropina, sino además necesito saber qué cantidad libre hay de esa tirotropina y qué cantidad de esa se está activando, es decir, de T3, que ya ha perdido el yodo, ¿no? Del paso de T4 a T3. Eh, Necesito saber esto para poder abordarlo. Yo y todos los profesionales que de verdad están implicados de manera integrativa en este camino con vosotras. Entonces, no te conformes con una simple TSH. Yo sé que por la seguridad social es muy difícil que os analicen el eje tiroideo si no es por medio de
un profesional de endocrinología o de medicina interna o ginecología, lo sé, pero tenemos que ponernos cansinas e insistentes, mejor dicho, no es ser cansina, es insistir y persistir por mí y por mí y por lo que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces necesito que no la hacen y no hay posibilidad. Si puedes, vete a un laboratorio privado y que te lo analicen ahí. Porque hay tantos casos de TSH normales, pero que realmente no son funcionales, muchísimo. ¿Vale? Así que eso por empezar por esa parte y en este caso que estaba contando en concreto, eh, pues pasó que ese valor de tirotropina estaba bastante alto, cuando esto ya está más que demostrado y revisado por la ciencia, que especialmente, sobre todo en un proceso de fecundación in vitro, no podemos permitir que esas tirotropinas estén por encima de 2, porque es que está más que comprobado cómo la tasa de éxito se encoge cuando esta TSH está tan alta, ¿vale? Y tampoco podemos permitir, independientemente, si yo no voy por FIP, pero quiero quedarme embarazada de forma natural y tenga o no tenga pautado la medicación, ¿no? La levotiroxina, el Eutirox, o no tenga diagnosticado nada, no puedo permitir tampoco tener unos valores de TSH por encima de 2,5. Incluso yo les digo, si está por debajo de 2,5, mejor. O sea, mejor, perdón, mejor por debajo de 2, ¿vale? Porque es que esto está visto, está comprobado cómo afecta al eje gonadal, que es el otro eje hormonal, que son las hormonas responsables de la maduración, de la ovulación, de todo lo que tiene que ver en el inicio de esa vida, de esa creación de vida. Y esto está enlazado. Si mi eje tiroideo no está optimizado, esto afecta a mis hormonas. Y yo necesito tener un equilibrio hormonal, una armonía ahí, en ese sitio, para poder madurar folículos y no solo madurarlos, sino que sean de calidad, para que de ahí se pueda elegir un óvulo, como yo siempre digo, top, ¿vale? Para que se pueda dar luego la fecundación, para que todos esos microambientes y esas necesidades que tenemos en todos esos puntos a nivel orgánico se den como se tienen que dar para que se pueda crear vida, ¿vale? Entonces vamos a revisar ese eje tiroideo. Me voy a meter en este eje tiroideo y como te decía, no solamente vamos a valorar esa TSH o esa tirotropina, sino de esa cantidad, es decir, primero hay que valorar la funcionalidad de mi glándula. Si mi glándula tiroidea está produciendo suficientes hormonas, eh, o mejor dicho, si mi eje hipotalámico hipofisario, ¿vale? Que son los que hacen que se produzcan esta hormona, está permitiendo que la glándula esté liberando hormona tiroidea a mi cuerpo, ¿no? O sea, el siguiente paso es esa hormona liberada y que luego esa hormona liberada pierda ese yodo, porque esa hormona liberada se libera en forma de T4. Cuando tú estás tomando levotiroxina, lo que realmente estás tomando es hormona sintética inactiva, ¿vale? Es como la T4 que produce el cuerpo de forma natural. Pero luego esa hormona inactiva, para activarse, es decir, para que pueda llegar a los receptores de los órganos diana de mi cuerpo, teniendo en cuenta que la hormona tiroidea es partícipe de más del 90% de procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. O sea, fíjate lo importante que es esta hormona, ¿vale? Si yo no estoy activando esa hormona, que para activarse tiene que perder un yodo, pasar de T4 a T3, para que esta T3 ya libre, como te decía, sea correctamente eh, recibida, vale la redundancia, por esos receptores en esa célula, en esos órganos diana para ejercer su función. Pues esto es otra parte del proceso, ¿vale? Es decir, esto porque sobre todo lo cuento y hago hincapié aquí en este punto, porque muchas de vosotras estáis medicadas con levotiroxina,
Da igual la dosis, porque la encajan para que por lo menos la TSH salga bien, genial. O sea, es como para suplir esa hipofunción de la glándula tiroidea, pero no sabemos si esa hormona se está activando o no y que tengas en cuenta que ese proceso de activación no depende de un fármaco. Aquí está el quid de la cuestión. Depende de otras cositas que forman parte del estilo de vida y esas son las que te voy a contar ahora, ¿vale? Para que por lo menos te puedas ir hoy, después de haber escuchado este episodio, con algunas cosas que puedes empezar a hacer o a cambiar en tu día a día para por lo menos asegurarte de que si tu glándula tiroidea esté funcionando o no, por lo menos las hormonas que estés produciendo o las hormonas sintéticas que estés ingiriendo a través de esa medicación, las estés activando correctamente para que puedan ejercer su función, ¿vale? Como decía, esto es un tema muy largo de contar y no voy a profundizar mucho más en este episodio, pero antes de irme a esos tips, para que te quedes hasta el final, ¿vale? Te voy a contar cómo puedes tú sospechar de que puedas tener problemas tiroideos, ¿vale? Independientemente, como te decía, de si estás con levotiroxina o no. Hay como una serie de síntomas muy claves para poder definir que mis tiroides no están funcionando bien. No que mi glándula tiroidea no esté funcionando bien, sino que no esté activando la hormona tiroidea, ¿vale? Sobre todo, pues como decía, cumple muchas funciones en nuestro organismo y en el momento y sobre todo pasa en las mujeres, ¿no? En el momento que una mujer nota que no tiene energía, que se le ha ido la libido, que tiene intolerancia máxima al frío, que incluso puede llegar al estreñimiento, que se le está cayendo un montón el pelo, eh, que tiene incluso, está notando como que hay más hinchazón o que está aumentando de peso y no entiende por qué. Puede ser también, no tienes por qué tener todos estos síntomas, pero si te sientes identificada con varios de los que yo te acabo de decir, ya puedes un poco sospechar de que por lo menos tu hormona tiroidea no se está activando correctamente, ¿vale? Y esto tiene su explicación lógica. Se me está cayendo mucho el pelo, no tiene por qué ser de la tiroides, puede ser otra cosa, pero si la hormona tiroidea está influyendo en esas fases del crecimiento del pelo y no está ejerciendo esa función que tiene que cubrir ahí, es normal que se me caiga el pelo o que se me debiliten las uñas, ¿no? O que mi cuerpo esté produciendo suficiente energía irrigando esos extremos, manos y pies, que tan helados los tengo. Es como que ahora entiendo por qué tengo las manos y los pies fríos, ¿no? Que tampoco quiere decir que todas las mujeres con manos y pies fríos tengamos problemas de tiroides, ¿vale? Pero vamos a ser más propensas a esta disfunción. Entonces tengo que hacer más hincapié en que de qué manera puedo activar esa hormona. Primero asegurarme de que mi glándula esté funcionando bien, que se esté liberando bien esa cantidad, que yo esté cubriendo, aunque sea de manera sintética, suficiente esa cantidad de T4. Y luego la segunda parte, que es que esté activando esa hormona. Entonces, cuando ya pasas de ese cuadro que te acabo de poner de ejemplo, y tú dices, ay, parece que ya empieza toda su normalidad, ¿no? Que ya me noto menos hinchada, tolero mejor el frío, voy mejor al baño, tengo más líbido. También puede pasar que tu hormonas, tu ciclo menstrual se desajuste. Esto es muy común también cuando hay problemas tiroideos. Cuando ves que todo eso se empieza a revertir, empieza a pensar que ya estás en el camino de que sí se está activando tu hormona y está todo bien. Pero obviamente esto hay que también corroborarlo con una analítica. Pero cuento esto también porque como sé que muchas veces, como decía al principio, cuesta mucho que nos hagan una analítica de eje tiroideo completo, donde además de incluir TSH, T4 total y libre, T3 libre sobre todo, porque quizá, bueno, más bien total en vez de libre, porque la libre no es como más inestable, incluso la T3 reversa, para ver hasta qué punto los tejidos están compensando, ¿no? Esa falta de conversión de T4 a T3, incluso también anticuerpos que me puedan decir
que esa hipofunción, esa disfunción tiroidea viene de una autoinmunidad. Si esos anticuerpos me salen altos, como puede ser la antiperoxidasa, ¿vale? Pues voy a sospechar de que lo que yo tengo es una tiroiditis de Hashimoto o un hipotiroidismo autoinmune. Entonces aquí vamos a tener en cuenta otros aspectos más a la hora de abordar y de remitir esa lucha constante de mi sistema inmune en contra de mi glándula tiroidea, ¿vale? Es importante tener en cuenta esto. ¿Cuántas mujeres también estáis con esa tiroides de Hashimoto no bien abordada y con problemas de fertilidad por culpa de esto? Pues vamos a ir ahí, vamos a ir a hacer hincapié ahí y a solucionar esto, porque probablemente la solución esté ahí. En el momento que esto se regula, puede ser que te quedes embarazada y que esté todo arreglado, ¿vale? Y como te decía, bueno, me he ido por ahí, por las ramas, y no he contado el caso que estaba contando, ¿no? De esta mujer que va a ir a transferencia y resulta que vemos en su analítica unos valores de TSH pues por encima de ese 2,5 establecido que comentaba antes y que obviamente esto va a repercutir negativamente en la tasa de éxito de esa implantación, de esa transferencia y posterior implantación del embrión. Y claro, yo hablo con esta mujer y le digo, pero no entiendo cómo te han puesto fecha para transferencia con este valor de TSH. ¿No te lo han mirado? ¿Y no te han dicho nada? No, me han dicho que adelante. Digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo por mi parte te voy a decir que hables con ese profesional encargado que te está atendiendo y le digas, hola, a mí me está acompañando una nutricionista integrativa y su equipo en un programa online y me han visto la analítica y me han dicho que con este valor de TSH la tasa de implantación es muy baja y de éxito y que por favor vamos a regular esto antes de poner fecha a esa transferencia. ¿Vale? Bien, esta mujer habló con ese médico y se lo comentó y lo reconoció, gracias, y le dijo, sí, vamos a primero a poner orden aquí y luego cuando la TSH esté bien y tu objetivo esté bien, vamos a hacer la transferencia. Bien, de verdad, cuánto agradezco esto. Yo no juzgué para nada a esa persona, pero sí que digo que hay que prestar extremísima atención a cada dato que vemos en las analíticas, especialmente a los que sabemos que más influyen en la fertilidad y en la tasa de éxito de un embarazo. No se nos puede escapar eso, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, pues pusimos medios y ya pues directamente ese profesional le pautó la levotiroxina para que le baje más rápido, porque obviamente hay opciones alternativas que no tienen por qué ser la levotiroxina para bajar o regular, estabilizar esos niveles de tirotropina, de TSH, pero que es más lento. Entonces, sí, estamos en un proceso de FIB, que yo siempre digo que independientemente, eso se puede esperar, ese embrión está congelado, y si no vamos por seguridad social, que sí que te imponen una fecha, estamos pagando un tratamiento de reproducción asistida, vamos a poner nosotras los tiempos, porque es que ellos no te preguntan ni saben qué estás haciendo, qué estás trabajando. Yo voy a poner mis tiempos. Y si yo tengo que esperar para hacerme la transferencia hasta optimizar al milímetro mi cuerpo, el funcionamiento de cada sistema metabólico de mi cuerpo y de cada eje hormonal, voy a hacerlo antes de hacerme esa transferencia, porque las prisas no son buenas. Y si vamos corriendo porque quiero ya ese test positivo y quiero quedarme embarazada ya, esto puede ser un tropiezo más si no has hecho las cosas antes correctamente, ¿vale? Así que por favor, párate, reflexiona, piensa, no piense más de la cuenta, pero sobre todo, conecta con tu intuición para ver si estás en el camino o si tienes que dar con otra persona que te acompañe para precisamente darse cuenta.
de estos detalles tan importantes que otros profesionales no ven y que hay que regular y optimizar para dar el siguiente paso, como es la normalización de un eje tiroideo, ¿vale? Y ahora para cerrar este episodio, te voy a dar esos tips que te comentaba, esas recomendaciones para asegurar esa activación de la hormona tiroidea. Y como decía, esto no lo hace un fármaco, lo tienes que hacer tú, desde tu conciencia y desde tu perseverancia, sobre todo, ¿vale? Para mí, de todas las recomendaciones que hay para fomentar la activación de la hormona tiroidea, de lo más importante es mueve tus músculos, haz entrenamiento de fuerza, practica ejercicio físico donde impliques la resistencia muscular, por favor. Esto se ha estudiado y se ha visto que estimula la activación de la hormona tiroidea, ese proceso de desyodización, ¿vale? De pérdida de yodo. Por otro lado, que no he hablado de otras más cosas, me estoy dando tips para esto, no he hablado de cómo puedo asegurar la producción de hormonas de forma natural, eso es otro día, hablamos de esa parte, ¿vale? Eh, Voy a asegurar que esté cubriendo el aporte de selenio y de cobre. La mayoría de suplementos enfocados a fertilidad suelen llevar estos minerales, estos micronutrientes, pero no todos. Si yo me estoy tomando un suplemento para mejorar la calidad de mis óvulos o de antioxidantes donde no está incluido el selenio, me voy a tomar 3 4 nueces de Brasil a la semana y esto me va a hacer que yo asegure ese aporte de selenio. Y con el cobre un tanto lo mismo. Si no estoy suplementando el cobre, voy a revisar qué alimentos son los que tienen más cobre. Aquí podemos incluir, por ejemplo, algunos tipos de marisco, sobre todo moluscos, incluso algunos frutos secos, para tomar de forma más asidua o por lo menos asegurar esa mínima ración a la semana para aportar ese cobre, ¿vale? También, ¿qué interfiere en esta activación de la hormona tiroidea? Que tengamos una síntesis mínima adecuada, biosíntesis, de vitamina D. Te recuerdo que esta vitamina al 90% llega como estímulo solar. Es decir, tengo que ponerme al sol para que mi cuerpo sintetice vitamina D. Y en épocas del año donde hay menos sol o no puedo tomar el sol, pero vamos a hacer todo lo posible para hacerlo, ¿vale? Ya hablaré de esto en otro momento. De hecho, voy a intentar conseguir una invitada muy especial que va a hablar muy bien de esto. Pues voy a suplementarla. O si tengo que subirla porque la tengo muy baja para normalizarla, voy a suplementarla. Importante. Y esto también está relacionado, el déficit de vitamina D3, con la no activación de la hormona tiroidea. ¿Vale? Más cosas. Importante en la alimentación, yo recomiendo de forma general evitar el gluten, elimina el gluten y también los lácteos de vaca. Si tomas lácteos, no te pases porque desplaza la ingesta de otros alimentos más interesantes a nivel nutricional. Y si los tomas en esa cantidad más reducida, priorizamos que sean de cabra o de oveja, ¿vale? Porque la betacaseína procedente de la perdón, de la proteína de la leche de la vaca, especialmente cuando es vaca de, que no sean de realmente de pasto, que hayan pastado al aire libre, no solamente que hayan comido hierba, sino al aire libre, pues esta betacaseína es proinflamatoria, tampoco ayuda, especialmente cuando estamos ante casos de tiroiditis de Hashimoto, ¿vale? Podemos hablar de más cosas, porque al final todo suma en este proceso, pero te dejo las más importantes para que empieces ya a cambiarlas, a ponerlas en práctica y empieces a remitir en caso de que tengas la autoinmunidad o a revertir incluso ese hipotiroidismo
y recuperar la funcionalidad y la integridad de tu glándula tiroidea y de ese eje tiroideo. Bueno, un placer compartirte todo esto. Espero que hayas aprendido mucho, que te lleves cositas valiosas para ti y sobre todo que lo pongas en práctica, porque voy a recordar una cosa, sin acción y resultados. Y que las personas que actúan son al final las que consiguen grandes logros. Pequeños también, que también cuentan. Un placer tenerte aquí una semana más. Muchas gracias y nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio. Chao, gracias. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. Hasta la próxima.